Bien, buen día. Nuevamente regresamos ya a nuestras mesas de trabajo que giran en torno a lo que nos atañe, que es hablar del patrimonio bibliográfico. La conferencia inaugural correrá a cargo de la doctora Marina Garone Gravier. El título de su conferencia será La impresión de música en México, siglos XVIII-XIX, comentarios desde la historia del libro y la materialidad de algunos ejemplares de la Biblioteca Nacional y otros acervos. Me dispongo a leer una semblanza de la doctora Marina Garone Gravier. Ella es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el 2009 ingresó al Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, donde es investigadora titular definitiva. En dicho instituto fundó y coordina desde el 2012 el Seminario Interdisciplinario de Bibliología. Desde 2014 es investigadora correspondiente del Instituto Arte Americano de Investigaciones Estéticas de la Universidad de Buenos Aires. Y en el 2017 fundó y es coordinadora la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y es delegada por México ante Society for History of Authorship, Reading and Publishing. Sus líneas de investigación son la historia del libro, la edición, la tipografía y la cultura visual latinoamericanas, la cultura impresa en lenguas indígenas y las relaciones entre diseño y género. Ha recibido varios reconocimientos como el premio a la mejor tesis doctoral de antropología social, CIESAS IV, recibido en el 2010, el premio García Cubas del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la categoría de obra científica por su libro La tipografía en México en el 2013 y la distinción de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana a la iniciativa editorial del año 2020 por su proyecto de podcast Cultura Editorial en México, Historias Sonoras. No me resta más que darle la palabra a la doctora Marina Garone Gravier, cuya ponencia está previamente grabada, pero la doctora nos acompañará para comentarios finales y preguntas y respuestas que se desarrollen. Les comento que a los primeros 15 seguidores en Facebook que nos compartan les daremos libros y también a los que generen preguntas les daremos libros. Por lo pronto nosotros cerramos nuestros micrófonos e iniciamos con la primera conferencia magistral de este cuarto coloquio de Patrimonio Bibliográfico en la Biblioteca de Colecciones Especiales Elías Amador. La impresión de música en México, siglos XVIII al XIX. Comentarios desde la historia del libro y la materialidad de algunos ejemplares de la Biblioteca Nacional y otros acervos. Doctora Marina Garone Gravier, Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Introducción. Para nadie es ajeno el hecho de que, si bien existió abundante circulación de obras musicales durante el periodo colonial en México, escasas fueron las que se publicaron en suelo americano. El mayor obstáculo para la edición autóctona tuvo que ver con las limitaciones tipográficas, técnicas y materiales para elaborarlas. Interesada por las condiciones que propiciaron la aparición de dichas publicaciones, en el presente texto se mencionará, en primer lugar y de manera sumaria, la historia de la notación musical, para comprender cómo se dio el paso de este sistema escrito a la reproducción de copias idénticas. En segundo lugar, se mencionarán los sistemas de impresión musical que existieron durante el periodo de la imprenta manual por orden de aparición. Y finalmente, se dará paso a algunos datos que permitirán ubicar la introducción, circulación y producción de libros de música en la Nueva España. A partir de la revisión de varios ejemplares de la Biblioteca Nacional de México, incluidos otros de acervos mexicanos e internacionales, se seleccionaron algunas ediciones musicales mexicanas de los siglos XVI, XVIII y XIX para comentar quiénes fueron los impresores y talleres que las publicaron, sus características físicas e indicios de su producción material. Las obras impresas que se tomarán en cuenta son los impresos tempranos de Juan Pablos, Antonio Espinosa y Pedro Charte, dos obras de México y Puebla publicadas en el siglo XVIII y otras tres de la primera veintena del siglo XIX, de México y Guadalajara. El objetivo principal de este trabajo será proponer las etapas de la producción editorial de música en México, antes de la explosión que supuso la edición musical mediante la técnica litográfica. El enfoque utilizado se centra en algunas de las perspectivas de la historia del libro, la tecnología gráfica y la materialidad de los objetos. 1. Breve relación de la historia de la notación musical. La historia de la escritura es notablemente compleja y longeva, e implicó la formalización y estabilización del registro visual de una serie de lenguajes.
La música no fue una excepción, pero a diferencia de la codificación del lenguaje hablado, los inicios de su escritura gráfica tardaron mucho más tiempo en comenzar que aquel. Los primeros registros de la notación sonora están vinculados con el canto gregoriano francés, que se desarrolló entre el octavo y noveno siglo después de Cristo. Fue entonces cuando se da una cierta sistematización en la escritura de composiciones y la consecuente transmisión, circulación y recepción de esas ideas musicales. De manera similar al proceso que siguió el sistema de puntuación de las lenguas habladas, los primeros signos musicales cumplieron una función performática de lectura y mnemotécnica, indicando la orientación de una determinada línea melódica y de consono con algunos de los procesos de la escritura de las lenguas que privilegiaron los registros textuales de cierta importancia en la música. Solo se registraban las obras que por su complejidad no era posible recordar completamente. El sistema de escritura musical se fue complejizando a partir del siglo X después de Cristo, como consecuencia de la evolución de la técnica sonora, de la intención de buscar formas más precisas de transmisión musical y del cambio en los gustos de los compositores. Surgió la marcación gráfica de los intervalos, el empleo de líneas de colores rojo y amarillo para señalar la ubicación fija de una determinada nota en relación con otra, y el uso de claves. Más tarde, se propuso una nomenclatura para denominar una secuencia hexacordia. Y por último, se estabilizó la forma de representación para la longitud del sonido, necesidad que se dejó sentir paulatinamente por la complejidad rítmica que implicó la composición polifónica. La escritura de música quedó más nítidamente estructurada hacia el siglo XIII, con la representación de ubicaciones de notas, duraciones, silencios y pentagramas. En el siglo siguiente surgieron los bemoles y becuadros, alteraciones o accidentes que permiten modificar el resultado de una melodía sonora. Entre los siglos XV y XVI, debido al deseo de hacer más estables las interpretaciones musicales, se incluyeron más signos, símbolos y expresiones, como acentuaciones, modificaciones de velocidad, marcadores de volumen, cambios de compás y alteraciones rítmicas y melódicas. Es precisamente en este periodo de la evolución de la notación musical europea cuando se da el encuentro de dos mundos, y como sucedió en el proceso de escritura y gramatización de las lenguas indígenas con el alfabeto latino y las formas de descripción lingüística que estaban habituados los españoles, desde el siglo XVI hubo cierta sintonía entre las formas de notación musical a ambos lados del Atlántico. 2. Sistemas de impresión musical. Durante muchos siglos la transmisión de la notación de música escrita se hizo fundamentalmente de forma manuscrita. Sin embargo, la necesidad de contar con un creciente número de copias impulsó a buscar procedimientos técnicos que garantizaran mayor velocidad e igualdad de los ejemplares. La complejidad intrínseca de todas las variables de la notación que mencionamos en el apartado anterior fue directamente proporcional a la dificultad en la composición tipográfica musical. De esta forma, se emplearon varios sistemas y recursos técnicos para la edición musical. El primero de ellos fue el uso de la gilografía, es decir, el empleo del grabado en planchas de madera de páginas enteras de música, o el grabado en madera de una serie de sistemas de pentagramas que podrían ser completados luego a mano. El uso de la gilografía en la edición musical se corresponde con la etapa que reconocemos como predecesora al libro tipográfico del periodo incunable. Sin embargo, esta técnica no logra batir completamente los tiempos de la producción manuscrita para mejorar la eficacia en la impresión musical. Con el advenimiento de la imprenta tipográfica a mediados del siglo XV, surge una nueva opción técnica de publicación musical, no sin pocos obstáculos. Por un lado, el necesario expertise que debía tener el cajista para la composición del texto musical, y por otro, los sucesivos cambios que se registraron en los siglos XV y XVII en el sistema de la notación de música. 3. Introducción, circulación y producción de libros de música en la Nueva España. En su trabajo, María Gember Ustarros se centra en algunos aspectos de la circulación de libros tanto impresos como manuscritos entre España y las colonias de ultramar, desde el siglo XV hasta mediados del siglo XVII. A partir del análisis de varios casos, articula la revisión de las normas del comercio librario entre España y América, y el impacto de ese régimen legal en la circulación de música. Expone que no existe una regulación legal explícita para la circulación de música impresa, al menos para los primeros tiempos del contacto cultural entre el viejo y el nuevo mundo. También analiza las implicaciones que tuvo para la edición musical la regulación de la producción de texto del Nuevo Rezado, resultado de las reformas de los libros litúrgicos derivadas del Concilio de Trento, 1545 al 1563, que tanto en Europa como en América implicaron la articulación de fuertes restricciones, concesión de privilegios de impresión y formación de monopolios de imprenta.
En ese mismo tenor, y como bien lo ha registrado Fermín de los Reyes en su magno estudio sobre la legislación del libro antiguo español, quizá el primero de los grandes hechos legales que tuvieron impacto en la producción de impresos musicales fue el privilegio de impresión, venta e importación, en Castilla, Aragón y las Indias, del breviario, misal y otros libros del Nuevo Rezado, que Felipe II concedió al monasterio del Escorial en 1573, refrendado durante los 2 siglos siguientes con no pocas resistencias y tensiones por parte de la imprenta local española. Es en este contexto que se incluyó la petición expresa de que el comisario general de Cruzada y el monasterio del Escorial debían otorgar licencia para la impresión de libros de canto, breviarios, misales, etc. Ese marco legal, por un lado, favoreció la producción de ciertos talleres en particular, pero no impidió que siguieran circulando materiales antiguos fuera de las nuevas reglas impuestas. Pero ¿cómo y cuándo inicia la edición en América? En su conocida bibliografía mexicana del 16 y con la entrada 26, Joaquín García y Casbalceta registró el Ordinarium Sacri Ordinis Eremitarus Santi Agustini, impreso en México en julio de 1556, señalando que era una edición de Juan Pablos y ofreció reproducciones de 2 páginas del ejemplar que perteneció a la colección de Salvador Ugarte. Años más tarde, Lotta M. Spell indicaba que dicho libro era el primero de música publicado en América, al que le siguieron varios más como el Manuale Sacramentorum Secundum Usum Ecclesiae Mexicanae de 1560. Cuando llegó el segundo impresor, Antonio de Espinosa, salieron algunos libros más, como el Missale Romanum Ordinarium en 1561. De los primeros impresos musicales del siglo XVI, hay diversas relaciones de producción. Sin hacer un recuento de los mismos porque excede los alcances de este trabajo, podemos señalar un Graduale Dominicale, del cual la Biblioteca Nacional cuenta con un ejemplar mutilado y registra ser obra conjunta de Ocharte y Espinosa. De todas las ediciones, esta obra es una de las más notables porque se realizó durante el proceso de encarcelamiento inquisitorial de Pedro de Ocharte, quien, imposibilitado de concluir la comisión, pidió a Antonio de Espinosa que concluyera la obra. El caso fue recogido por Fernández del Castillo en libros y libreros del siglo XVI. De los títulos publicados en el siglo XVI, se colige que la primera etapa técnica de la producción musical novohispana correspondió a ediciones de carácter eminentemente religioso y patrocinadas por la jerarquía eclesiástica y las órdenes mendicantes, quedando las de temática profana fuera del circuito editorial del local. Por lo que toca al material tipográfico empleado, encontramos que es casi idéntico en todas las imprentas. Transmitido de taller en taller y con reglas de composición similares, sigue la alternancia cromática usual de la notación en rojo y negro, y el formato usual es folio. 4. Impresos musicales no hispanos del siglo XVIII. A partir del siglo XVIII se suma a la producción mexicana métodos y tratados dirigidos a un público más amplio, entre los cuales destaca la regla de NSPS Francisco, escrita por el franciscano Manuel Sánchez, predicador y maestro de novicios del Convento Grande de Nuestro Padre San Francisco de México, y publicada en 1725 por José Bernardo de Ogal. De ella contamos con 9 ejemplares en la Biblioteca Nacional de México, el primero de los cuales está digitalizado y disponible en línea. En el sentido o aprobación del texto, Fray Fernando Alonso González, comisario general de todas las de San Francisco de esta Nueva España, señala que daba licencia por, abro cita, el beneficio que hace el libro a la familia seráfica en buscar, con su práctico saber, un modo suave para ejercitar puntualmente una regla tan estrecha como la de los menores, y un estrecho modo para desterrar de sus coros la disonancia. Laudemus virus gloriosos imperita sua requirentes modos musicos. Cierro cita. Como hemos señalado en un trabajo reciente sobre la familia de impresores Ogal, José Bernardo, el iniciador de la saga, fue natural de Medina de Ríos Seco, Palencia, y llegó a México como recaudador del Real Erario en 1720. Y fue porque las imprentas americanas, abro cita, estaban tan defectuosas y diminutas que casi eran inservibles, cierro cita, que pidió licencia para establecer una propia en la capital del virreinato, que inicia en 1721. En 1727 solicita y obtiene del Cabildo de la capital novohispana el título de impresor mayor de la ciudad, y en 1728 obtiene además
se da breve noticia del canto llano. Tanto el colofón como la feria de ratas son señal de la dificultad que implicó la composición de la regla. Misa gótica seu Mozarabica et officium itidem goticum. Las prensas poblanas también vieron salir ediciones musicales, de las cuales la más impactante sin duda es la Misa gótica, publicada por Seminario Palafoxiano en 1770. En su obra sobre Lorenzana y la Universidad de Castilla, Isidro Sánchez Sánchez explica que, abro cita, fue necesario que Lorenzana se vinculase a la silla primada de Toledo para restituir el entusiasmo por el antiguo rito mozárabe. Imitando el gesto de su antecesor, Cisneros reeditó el misal y el brevario, expurgándolos de sus efectos más llamativos con la ayuda de los códices antiguos que pudo encontrar a mano. Cierro cita. La misa fue publicada en Puebla, la sede del obispo Fabián y Fuero, amigo y coautor, abro cita, el título de impresor mayor de la ciudad, y en 1728 obtuvo los músicos. Cierro cita. Como hemos señalado en un trabajo reciente sobre la familia de impresores Ogal, José Bernardo, el iniciador de la saga, fue natural de Medina de Río Seco, Palencia, y llegó a México como recaudador del Real Erario en 1720. Y fue porque las imprentas americanas, abro cita, estaban tan defectuosas y diminutas que casi eran inservibles, cierro cita, que pidió licencia para establecer una propia en la capital del virreinato, que inicia en 1721. En 1727 solicita y obtiene del Cabildo de la capital novohispana el título de impresor mayor de la ciudad, y en 1728 obtiene además el de impresor del Apostólico y Real Tribunal de la Santa Cruzada. José Bernardo Dogal murió en 1741, y ese mismo año comienza a figurar en los impresos de la casa el nombre de su viuda. Específicamente sobre la edición musical que nos interesa, el bibliógrafo chileno José Toribio Medina comenta que el impresor, abro cita, en octubre de 1725 se trasladó de la calle de Monterilla y logró en ese mismo año dar cima a un trabajo tipográfico muy notable: la impresión de 3.000 ejemplares de la regla de San Francisco con notas de canto llano, habiendo logrado él solo, a fuerza de paciencia, componer matrices y fundir los puntos y claves que necesitaba la obra. Cierro cita. Algunas características bibliográficas y materiales de la regla. La obra cuenta con 2 grabados: un escudo gilográfico de la Orden Franciscana en el incipit y otro calcográfico anónimo con la leyenda Manus Aretina Seuscala. Como se puede apreciar, y a diferencia de los trabajos del siglo XVI, en este caso tanto el pentagrama como los neumas solo están en tinta negra. Las líneas están compuestas por plecas largas y el módulo tipográfico no es de piezas ordenadas verticalmente. Son de destacar las marcas de propiedad de los 9 ejemplares de la Biblioteca Nacional de México, las marcas de fuego de los conventos de Santo Domingo, San Grande de San Francisco y San Diego, ex libris manuscritos estampados también del convento de Grande de San Francisco, y 3 poseedores individuales. Acompañando el grabado de la mano, se da breve noticia del canto llano. Tanto el colofón como la feria de ratas son señal de la dificultad que implicó la composición de la regla. Misa gótica seu Mozarabica et officium itidem goticum. Las prensas poblanas también vieron salir ediciones musicales, de las cuales la más impactante sin duda es la Misa gótica, publicada por Seminario Palafoxiano en 1770. En su obra sobre Lorenzana y la Universidad de Castilla, Isidro Sánchez Sánchez explica que, abro cita, fue necesario que Lorenzana se vinculase a la silla primada de Toledo para restituir el entusiasmo por el antiguo rito mozárabe. Imitando el gesto de su antecesor, Cisneros reeditó el misal y el brevario, expurgándolos de sus efectos más llamativos con la ayuda de los códices antiguos que pudo encontrar a mano. Cierro cita. La misa fue publicada en Puebla, la sede del obispo Fabián y Fuero, amigo y coautor, abro cita, junto a Lorenzana, de las notas, explicaciones y elogio, mientras que el prólogo es obra personal del segundo. Cierro cita. Como he expuesto en mi obra sobre la historia de la imprenta en Puebla, la oficina del seminario había sido el taller jesuita del Colegio de San Ignacio, cuyos bienes pasaron al proyecto integral educativo promovido por el obispo Fabián y Fuero tras la expulsión. Es justamente en el mismo año de aparición de la misa cuando el taller comenzó a denominarse Imprenta del Real y Pontificio Seminario Palafoxiano, administrada entonces por Francisco Bravo. El material de la imprenta que vemos en la misa era jesuita, y como no había piezas para componer música, se optó por el grabado calcográfico. Algunas características bibliográficas y materiales de la misa gótica. La misa posee varios aspectos materiales sobresalientes como los grabados calcográficos figurativos,
las láminas con música y la encuadernación, además de estar impreso a dos colores y con numerosos adornos tipográficos. La primera imagen calcográfica del libro, en la introducción al propio libro está detalladamente explicado, se refiere al escudo de armas de Francisco Jiménez Cisneros. Los otros grabados se refieren por un lado a la crucifixión, tema usual en los misales, y por otro hacen alusión a dos sucesos decisivos en el cambio del rito mozárabe al romano, vinculados con el enfrentamiento del rey Alonso VI y el legado papal Ricardo contra el clero nacional castellano en el año 1077. Grabados musicales. Además de las láminas figurativas, el libro cuenta con tres grabados con notación musical, con un texto latino que dice, abro cita, estas palabras con notas de música y caracteres góticos fueron extraídos con fidelidad de un manuscrito del misal mozárabe, que se conserva en la Biblioteca de Toledo, caja 30, número 2, en la misa, que se denominaba mediante diefesto para la fracción del pan. Cierro cita. Tras una amplia explicación de los 8 puntos siguientes, se admite, abro cita, de buena gana reconocemos nuestra pusilanimidad para notas tan oscuras y declaradas remotas para nuestro siglo. Algunas cosas también deben ser atribuidas al vicio y defecto de los copistas, y debe disculparse de nuestra ignorancia. Cierro cita. La encuadernación de la misa gótica. Localizamos ejemplares de esta obra en las bibliotecas nacionales de México y España, las de las universidades de Salamanca, Sevilla y Barcelona, de esta última en el CRAI, la Boston Public Library y el Getty Research Institute, de los cuales llamó nuestra atención la similitud de dos encuadernaciones, la de la Universidad de Salamanca y la de Boston Public Library. He identificado que el motivo del florón es la representación de la imposición de la casulla a San Ildefonso, considerado uno de los sucesos milagrosos más antiguos y prestigiosos de la Iglesia de España, y base y razón del carácter primado de la Iglesia de Toledo, que constituye un tema recurrente de artistas y artesanos, fundamentalmente toledanos, a lo largo de la historia. 5. Tres impresos musicales del siglo XIX, 1811, 1821 y 1823. El esquema de circulación de los impresos musicales europeos se modificó con la independencia mexicana, sumando al material que procedía fundamentalmente de Madrid y diversas ciudades españolas, el de otras latitudes no hispanas, y por consiguiente, ampliando el respecto del repertorio de material musical disponible en el nuevo país. Aunado a lo anterior, la producción local de música no cesó. Por ello encontramos al menos tres obras publicadas en los primeros 23 años del XIX, que comentaremos en el orden cronológico de aparición. La primera es Poesías Patrióticas de Juan Bautista de Arriaza, 1770-1837, que apareció en México en 1811 en la casa de Manuel Antonio Valdés Murguía y Saldaña. Según hemos consultado en la descripción bibliográfica de los textos literarios relativos a los sitios de Zaragoza, de María de Pilar Salas-Llull, en 1810 habían aparecido dos ediciones de la obra en Londres, una de las cuales tiene los grabados calcográficos con música que Valdés tomó para su edición. Como he informado en el estudio preliminar del arte de imprenta de Alejandro Valdés, su padre Manuel Antonio Valdés nació en México el 17 de julio de 1732. A los 24 años ya era oficial de taller del Colegio de San Ildefonso, pero tras la expulsión de los ignacianos en 1767, se incorporó al taller de Felipe de Zúñiga y Ontiveros, del que fue activo colaborador, y más tarde pasó a ser administrador del taller del hijo de Zúñiga, don Mariano. Ya con imprenta propia, publicó la Gaceta de México entre 1784 y 1809. Los nexos de Valdés con la corte española ya han sido ampliamente documentados en trabajos propios ajenos, pero a los fines de este estudio diré que fue justamente en 1811, año de esta edición musical, cuando recibió el título de impresor de cámara, distinción anunciada en el Diario de México y que figura en la portada de las poesías. Valdés falleció en 1814, heredando el taller a su hijo Alejandro. En la edición londinense y la mexicana, primero figuran los cantos, himnos y demás textos, y luego viene la impresión musical al final de la obra. Las páginas no contienen idéntica cantidad de texto porque los formatos de cada edición son distintos. Aunque no hemos tenido acceso al original de la edición londinense, nos parece que la plana es más angosta y alta comparada con la página de la mexicana. En cambio, por lo que respecta a la sección de música, cada plana contiene la misma cantidad de información. Sin embargo, aunque la ficha catalográfica de la Biblioteca Nacional de México se menciona que hay música, no se precisa la técnica de impresión de la misma. Es decir, se omite que la música está en grabados calcográficos. Si se observa en detalle la edición londinense, esta está compuesta en tipografía móvil, mientras que en la mexicana para cada página se realiza una calcografía.
Las placas no están firmadas, y en la medida que es un dibujo imitativo, es muy difícil emplear los criterios artísticos habituales para atribuir una autoría. El ejemplar está encuadernado en papel sobre cartón y tiene el sello en tinta Universidad Nacional y Pontificia de México. La segunda obra del 19 fue el Tratado de Música y Lecciones de Clave de Mariano López de Elizalde, compuesta y dedicada a la señorita doña María de la Concepción Batres y Munilla, aparecido en Guadalajara en la oficina de doña Petra Manjarres en 1821. En el prólogo, el autor menciona no solo el propósito y estructura del libro, sino que señala que dedica la obra a la hija de su amigo, su discípula y mecenas de la edición. Petra, impresora que figura en el pie del libro, había nacido en la villa de San Ignacio de Piaxtla, en Sinaloa. Hacia el año de 1795, estaba ya casada con el minero José Fructo Romero y residía en Minas de San Dimas, Nueva Vizcaya. Hacia 1807 o 1808, su esposo adquirió la imprenta de don Mariano Valdés, por cierto, uno de los hijos del impresor de las poesías que acabamos de comentar, y se fueron juntos a vivir a Guadalajara. Cuando inició la insurrección de 1810, Romero abandonó la ciudad refugiándose en Sonora, donde Petra lo acompañó para regresar a Guadalajara hasta 1813. En febrero de 1820, luego de la muerte de su esposo, ella y sus hijos quedaron como herederos de la imprenta, teniéndola a su cargo hasta el mes de marzo de 1821 en que la puso en venta. Por los datos anteriores, sabemos que el Tratado de López de Elizalde se publicó en ese duro trance familiar de la impresora. Aunque Petra permaneció en Guadalajara hasta 1827, antes de embarcar a España el año siguiente, la oficina estaba en venta y finalmente fue adquirida parcialmente por Mariano Rodríguez. Lo que apreciamos en esta impresión musical es que se usó un tipo móvil como módulo de construcción del pentagrama. De esta manera, los sistemas de cada página son idénticos y regulares. Se aprecia, sin embargo, la tradición del espacio blanco de acople entre un módulo y el siguiente. La obra cuenta con una sola imagen a manera de esquema de un teclado elaborado a partir de plecas de metal con tipografía para la composición del texto. Lo que es un hecho es que para la música se emplearon dos tintas ferrogálicas diferentes, que se aprecian en algunas de las páginas, usadas quizá de forma deliberada para marcar dos aspectos distintos de la notación. No sabemos quién es el Ocampo a quien corresponde la marca de propiedad. Según nuestra colega Ana Uch, la encuadernación es de librero, es decir, la usual en la que circula para la producción creciente del periodo, elaborada en piel de badana, típica desde finales del siglo XVIII. La decoración es muy sencilla y no representa ningún estilo decorativo específico, aunque se aprecia el uso de orla con ruedas, hierros de tipo no clásicos en portada y lomo liso con el simulado de los nervios. El último de los libros que comentaré es Elementos de música ordenados por don Mariano Elízaga, publicado en México por la imprenta del Supremo Gobierno en Palacio en 1823. Vemos el nombre de Sotero Prieto en portada, el matemático oriundo de Guadalajara, que fue fundador de la sección de matemáticas de la Sociedad Científica Antonio Alzate en 1932, e invitado recurrente del Instituto Científico y Literario de Toluca para exámenes a maestros de matemáticas. La obra fue subastada por la Casa Morton, pero no sabemos la fecha ni los datos de la puja, por tanto no tenemos registro de cómo y cuándo llegó al acervo de la Universidad Autónoma de Monterrey, pero quizá pueda ser un argumento para explicar la posesión de Prieto, la conexión tapatía del autor del texto y el poseedor, o quizá una afición al piano del poseedor de la cual no tenemos noticia cierta. El autor del libro, por su parte, fue un destacado músico y organista que inició su carrera a muy temprana edad, como lo demuestra haber obtenido el puesto de organista de la Catedral de Morelia a los 13 años. Los varios estudios que sobre él existen señalan no solo su papel en la formación de la Capilla Imperial de Iturbide, 1822, sino el impulso que dio a la formación de instituciones como la Orquesta Sinfónica, la Sociedad Filarmónica Mexicana, 1824, y ser instaurador de los cimientos del Conservatorio, 1825. Si bien Lucas Alamán comentó su intento por adiestrar a punzonistas hábiles en la producción de impresiones de música en 1810, no fue hasta 1826 cuando Elízaga, de la mano de Manuel Rionda, propuso establecer una imprenta especializada con una tienda en la calle de Escalerillas número 12. Pero ¿quién estaba al frente de la imprenta del Superior Gobierno en Palacio en 1823, año de la edición que nos interesa? Según lo que hemos podido colegir por consultas bibliográficas y realizadas a nuestra colega Corina Selsman, la imprenta se fundó justamente en el año de aparición del libro de música, y estuvo bajo la dirección del tipógrafo militar Joaquín de Miramón. A mediados de abril de 1823,
fue cuando Miramón fue nombrado director del taller y editor de la Gaceta del Gobierno por el Supremo Poder Ejecutivo, cargo que desempeñó hasta mediados de mayo de 1825, momento en que entregó la oficina al licenciado Sánchez de la Barquera para viajar a Atlisco y arreglar negocios con su hermano Bernardo, que era comandante militar de aquella villa. En esta obra, al igual que en la Tapatía, la anotación está hecha en tintas ferrogálicas, pero los pentagramas están elaborados al menos de dos formas distintas, o quizá tres. En la imagen izquierda, vemos las líneas hechas con puntos, guiones largos y tramos de pleca, que señalamos con flechas. En el ejemplo derecho superior, vemos una pauta hecha posiblemente con un grabado en madera aplicado a manera de sello, que excede el ancho habitual de la caja de texto. En el ejemplo inferior, señalamos con un rectángulo cómo la pauta se inserta o introduce en la costura de la encuadernación, posible señal de que esa pauta haya sido más larga aún e impresa en pliegos antes de ser encuadernados. En algunos trabajos sobre esta obra se ha comentado que Los elementos de música era una obra enteramente mexicana, no solo por el autor, sino también por el papel y el taller donde se produjo. Hemos buscado las filigranas en los repertorios mexicanos de Lenzi Bonfil, con resultados parciales, que nos impulsaron a indagar en Memory of Paper, donde localizamos una marca iconográficamente emparentada que perteneció a la papelera Tadeo Abad y compañía, con aplicaciones en Asturias. Si acordamos con que el papel empleado en la obra fue mexicano, debe haber imitado el motivo español de la filigrana, ya que es bastante improbable una exportación de ese insumo desde México a España en ese periodo. Por lo que toca a la encuadernación de esta obra, es típica del periodo. Piel raciné, con florones parecidos a los que apreciamos en algunos impresos poblanos del siglo XVIII tardío, aunque es difícil tratar los hierros, porque eran usados por largos periodos. Consideraciones finales. Aunque las ediciones analizadas son pocas para señalar de forma terminante el comportamiento técnico de la edición musical en México desde el siglo XVI hasta 1823, sí es posible ofrecer algunas consideraciones. Estos impresos fueron producidos por impresión tipográfica, grabado calcográfico y escritura manual, con la consecuente participación de cajistas, grabadores y calígrafos. En los casos de escritura manual, es preciso dilucidar si estamos ante la presencia de un trabajo global para todo el tiraje o si estamos ante escritura del propietario, para lo cual es fundamental revisar más de un ejemplar. Por los temas y acabados materiales de las ediciones, resulta evidente que en todos los casos intervino un importante patrocinio, casi exclusivamente externo a la dinámica comercial de las casas editoras. Es decir, que la edición musical no fue un negocio rentable para las imprentas locales antes de 1823, que permitieron una continuidad y supervivencia de género en los talleres mexicanos. Se observa la participación de varias imprentas a lo largo del tiempo, quizá porque a nivel local la edición musical no fue un género sujeto a privilegio. Sin embargo, por la imprenta de Ogal, Seminario Palafoxiano, la de Valdés y la de Superior Gobierno, sí parece haber un indicio de que estas ediciones se produjeron en talleres más próximos o mejor vinculados con las autoridades en turno. Los indicios de posesión, desde las marcas hasta las encuadernaciones, hablan de corporaciones religiosas como los usuarios habituales, y solo en el siglo XIX se suman círculos ilustrados. Sin embargo, salvo quizá la misa gótica, no observamos ediciones de lujo. Bien. Muchas gracias a la doctora Marina Garone. Antes de dar la palabra para preguntas y respuestas, pues me gustaría darle la palabra a la doctora Marina si tiene algún comentario final, alguna conclusión sobre el proceso. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y sí quisiera hacer algunos comentarios de precisión y de orden general. En primer lugar, quiero dedicar este trabajo a Ricardo Morales, profesor de la Escuela de Conservación, Restauración y Museografía Manuel Castillo Negrete, que el día de ayer, 22 de noviembre, a las 18 horas nos dejó. Ricardo era una persona muy conocedora de todas las tecnologías gráficas, fue miembro de nuestro seminario interdisciplinario de bibliología y bueno, estamos muy tristes. Este trabajo que se presentó tiene un origen que me ha tocado en varias oportunidades, que sean los colegas y los amigos quienes hacen una invitación y lo ponen a uno en el brete de tener que abordar un tipo de trabajo. Concretamente,
Debo este trabajo a la invitación que me hizo la doctora Anastasia Krutitskaya de la ENES Morelia, que es experta en temas de música, sobre todo el periodo colonial, que ha llevado a cabo varios encuentros sobre esta materia y que conocí, bueno, tuve contacto con ella justamente gracias a Tadeo Stein, que fue quien me enlazó. Y Anastasia localizó el documento justamente de la Universidad Autónoma de Monterrey y me empezó a hacer consultas sobre cómo veía yo, cómo estaban producidos esos materiales, cómo estaban impresos. Y fue así que a partir de ese trabajo y de otros más que me señaló, me invitó a hacer ese trabajo de análisis, sobre todo del orden de lo material. Es decir, mi conocimiento no es por el lado de la musicología. Me encanta la música, canto en coro desde mi niñez, pero no es la vertiente desde donde se abordan estos libros. La inquietud o el interés es ver cómo la existencia o las limitaciones, en este caso, de las distintas tecnologías gráficas de reproducción material de las obras, pueden alentar o ralentizar la existencia de géneros editoriales en particular. Y fue así que analicé como, digamos, estas edades de la producción gráfica de las obras impresas en México antes de la existencia de la litografía, porque sabemos, bueno, si la gente no lo sabe, se los comentamos, la litografía fue, de hecho, prácticamente desde su origen inventada para la reproducción de música, y en México fue un favorecedor impresionante de la difusión de la documentación musical. En ese sentido, quisiera traer a colación, hay una serie de investigadores que se han dedicado a esto, pero en particular mencionar la obra publicada en 2014, coordinada por la doctora Laura Suárez, que se llama Los papeles de Euterpe, la música en la Ciudad de México desde la historia cultural, y particularmente se enfocan a la publicación durante el siglo XIX. Y antes de ceder la palabra, si hubiera alguna pregunta, a ver si es que la puedo responder, insisto, por las limitaciones que la propia formación de uno puede tener al respecto, es que este trabajo que presenté, aunque fui mencionando, se fue leyendo a lo largo del trabajo, fui citando las fuentes vivas, digamos, las fuentes orales que me permitieron ir respondiendo algunas de las dudas que me surgían a lo largo de la investigación. Quiero explícitamente agradecer a la doctora Ana Uch, el doctor Fermín de los Reyes, la doctora Corina Selman, el doctor Antonio Carpallo, el doctor Gustavo Mauleón, la doctora Hilda Julieta Valdés y la doctora Anastasia Krutitskaya. También a los alumnos, a los estudiantes Emiliano Pastrana, Omar Cervantes y Paola Lorena Cruz. Eso podría decir de inicio. Bien, muchas gracias, doctora. Bueno, ahí hay un par de preguntas que quisiéramos leerle. Me dispongo. Nos preguntan, en un primer momento nos pregunta Edith Ramírez que me gustaría poder contactarme con la doctora Marina Garone. Actualmente estoy trabajando una investigación de cantorales en San Luis Potosí. Entonces, más que una pregunta, bueno, contacto, doctora. Ahí puse, gracias por proyectarlo, mis correos de contacto son marinagarone@gmail.com o hotmail.com. Estoy a sus órdenes para lo que sea. Ahora, me permito señalar que específicamente también hay una serie de investigadores que han trabajado el tema de los cantorales. Específicamente me gustaría señalar y recomendar ampliamente el trabajo de la doctora Silvia Salgado Ruelas, que es académica del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, y es una de sus líneas de especialidad, tiene varias, pero una es los cantorales. Toda la parte de la producción manuscrita, no mecánica, que fueron los ámbitos a los que yo me referí, es exclusivamente abordando el cuerpo de obra, o sea, el conjunto de libros que analicé. Pero ella es una de las personas académicas, una de las estudiosas de la materia que tenemos en nuestro país. Y por supuesto que espero el contacto a sus órdenes.
Bien, gracias, doctora. Pues ahí está, Edith Ramírez. También nos pregunta Guadalupe Zacatecas, que la felicita por su trabajo y por qué ha decidido trabajar esas investigaciones. Yo creo que nos dice cómo ha sido su carrera, no sé, quizás un recuento de... Bueno, la carrera es un poco sinuosa, en el sentido de que mi formación inicial, mi formación de grado es en diseño de la comunicación gráfica. Yo soy egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, donde uno puede escoger distintas terminalidades, y el área donde yo me enfoqué fue diseño editorial. Siempre me he dedicado a los libros. Salí de la carrera en el año 94, así que échenle cálculos la edad que tengo, y me dediqué a trabajar en la industria editorial, trabajando para la iniciativa privada y también para instituciones públicas. Ejercí como diseñadora editorial, haciendo diseño tipográfico, diseño de interiores, portadas, durante 12 años, pero seguí mis estudios de posgrado. Hice mi maestría en teoría e historia del diseño en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, específicamente en el posgrado de diseño industrial, donde donde en mi tesis me dediqué a analizar los problemas de producción tipográfica, de reproducción tipográfica para una lengua originaria de México, el idioma otomí. Y después de salir del posgrado, pues tuve la inquietud de seguir formándome en el ámbito de la historia del libro, la edición y la tipografía. Así fue que hice mi doctorado en Historia del Arte para el análisis de la producción editorial y material de libros en lenguas indígenas durante el periodo colonial, desde el siglo XVI al XIX. Por la formación inicial que tengo, aunque he tratado de complementar con estudios de lingüística y de otras áreas, mi aproximación fundamentalmente es a entender las tripas de los libros, cómo se hacen, quiénes los hacen, la parte de la materialidad del sustrato, no solamente no entendamos el sustrato en el sentido literal de papel, sino los procesos de producción, los actores involucrados. Y pues desde ahí viene esta inquietud. He tenido la suerte de poder he sido incorporada al Instituto de Investigaciones Bibliográficas, que es un verdadero privilegio trabajar ahí para el estudio y el análisis y la divulgación y la difusión del patrimonio bibliográfico que resguarda la Biblioteca Nacional de México. También he hecho algunos trabajos respecto de los materiales de la hemeroteca, pero también con esta perspectiva nacional de que tenemos muchos materiales en otras bibliotecas del resto del país. Entonces, bueno, ¿por qué he decidido trabajar eso? Pues un poco la vida te va llevando a veces, tú también te vas llevando de la mano con la vida, y pues cuando un colega, como en este caso acabo de explicar, me hace una pregunta, oye, ¿y este libro por qué está hecho así? Para mí eso es un regalo, que te pregunten algo y que no solamente salga de tu propia inquietud, sino que tus trabajos sirvan para responder las preguntas de los otros. Creo que es parte del trabajo, ¿no? Así que a veces uno no necesariamente lo decide, sino que tiene la suerte de que otros le pidan para que uno investigue. Muy bien, muchas gracias, doctora. Nos pregunta una investigadora zacatecana, si se han hecho algunos estudios específicos sobre los jesuitas. No sé si se refiere a música, pero nos pregunta eso. A ver, estudios sobre jesuitas hay muchísimos, desde el punto de vista de los estudios del libro. De hecho, ahorita que hace un momento justamente nuestro compañero lo mencionó, el doctor Manuel Suárez está llevando a cabo trabajos importantes sobre jesuitas. La doctora Idalia García ha trabajado también en inventarios de bibliotecas jesuitas. La doctora Hilda Julieta Valdés ha trabajado justamente los cuadernos de notas de estudiantes y que tienen que ver con la formación jesuita. Sería muy injusta porque los jesuitas han sido un objeto de estudio, bueno, sujetos de estudio de numerosos colegas desde el punto de vista de la cultura del libro en general. Ahora, en lo personal, he tenido posibilidad de estudiar la imprenta de los jesuitas en Puebla, la del Colegio de San Ignacio,
esta información a partir de documentación primaria y el análisis material que hice de una muestra del corpus de impresos jesuitas que resguarda la Biblioteca Nacional, están vertidas en mi libro de la historia de la imprenta y la tipografía en Puebla, que está disponible en la sección de publicaciones digitales para descarga gratuita en la página correspondiente del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. También de la misma manera, perdón la elipsis, que está disponible justamente el libro que se llama Celebración y Sonoridad en Hispanoamérica, siglos XVI al XIX, editado por Anastasia Kruteskaya. Está disponible en la página electrónica de publicaciones de la Inés Morelia, donde está el capítulo del que deriva la ponencia que acabo de presentar, in extenso para quien quiera leerlo, incluido las referencias bibliográficas y las notas al pie. Regresando al tema de los jesuitas, en ese libro que he publicado está la información por lo que respecta al taller poblano de los jesuitas, que es independiente del taller que fundaron en la Ciudad de México, que es el taller del Colegio de San Ildefonso, que tiene a él se le ha tributado una tesis doctoral de Marta Whittaker. Ahorita voy a buscar bien la referencia, no es una tesis disponible en castellano, pero en resumen, sí hay estudios sobre jesuitas, hay muchos, y podría haber todavía muchos más. Realmente el trabajo de análisis de sus bibliotecas es enorme y es apasionante. Muy bien, muchas gracias, doctora. Cabe señalar que la doctora nos facilitó también la ponencia en extenso que hoy publicaremos en nuestra página de Facebook para que puedan consultar a mayor profundidad. Hay una duda muy interesante, doctora. También nos plantean que si los tipos móviles usados en los pentagramas son todos del mismo tamaño o encuentra algunas variables según el tamaño del libro. Es una muy buena pregunta. Tenemos dos tipos digamos, desde el punto de vista de la notación, si pueden ver luego en el video, podrán ver, tenemos lo que se llama la notación cuadrada o neumática, que son como cubitos, y otra que es la notación que nosotros estamos acostumbrados a ver, que es una plequita, ¿sí? Como una patita con una bolita. Las notaciones cuadradas de los ejemplos que vimos son de distinto tamaño. Recuerden, las primeras son del siglo XVI, que corresponden a los impresos tempranos de los primeros impresores, y la segunda que vimos, digamos, neumática, que es la de Antonio de Ogal, no es el mismo material, es según las referencias que están vertidas en la documentación que transcribe José Toribio Medina en su magna obra La imprenta en México, se atribuye al propio Ogal el corte o el grabado de esos cuadrados, digamos, de esos puntos, que también se le dice de esa manera a esas notas. Entonces, esas dos esos impresos con notación cuadrada no tienen el mismo tamaño. De las otras que mostramos, unas son calcográficas, es decir, que son grabadas por un grabador, como podría ser una imagen. Y de las últimas que tenemos del siglo XIX, la que es calcográfica, que publica Valdés, es un tamaño bastante más chiquitito, es decir, no tenemos continuidad. Ahora, cuando digo la de Valdés es bastante chiquitito, ahí sí estaríamos respondiendo a la pregunta que nos acaba de hacer. Hay una correlación entre el formato del libro, que en este caso es un formato menor, respecto de las primeras que tuvimos en el siglo XVI, que son tamaño folio. Es decir, sí hay una correlación, no solamente para la notación musical, sino para los usos tipográficos en general. Digamos, si bien las partes del texto indican distintos tamaños de letra o pueden sugerir el uso de distintos tamaños de letra, por eso en las portadas podemos llegar a tener tamaños de letras de cuerpos mayores. En este caso sí hay una correlación entre formato del libro y notación musical, porque el principio que opera es la utilización del papel, siempre.
Entonces, hay un principio de eficiencia y de no desperdicio. Muy bien. Una última pregunta, pues esta es la parte sustancial de nuestro coloquio, el intercambio, el diálogo. También nos pregunta Edith Ramírez que si pudiera hablarnos un poco acerca de la estructura, composición que encontró en los impresos novohispanos. No sé si se refiere en sí a los de música o en general. Digamos, para responder, si se refiere a los de música, que es a lo que de la temática de la conferencia, yo lo que sí podría decir es que no puedo responder con nitidez por dos razones principalmente. Primero, porque el conjunto de obras analizados es muy breve, es decir, tenemos un corpus reducido como para hacer una generalización. Digamos, eso lo hablaría en términos generales. Cualquier persona que a partir de pocos ejemplos quiere hacer una proyección de las pautas o estructura de composición, yo le diría que tuviera prudencia, ¿no? Entonces, para el caso de los ejemplos de música son pocos como para poder decir cómo se comportaron. Y la segunda razón por la que no podría responder a cabalidad a la pregunta que me hace Edith es que para poder hablar de cómo se comporta algo tenemos dos formas de hacerlo, para hablarlo internamente o intrínsecamente o hablarlo comparativamente. Yo soy proclive a que para poder hacer apreciaciones, no de si es bonito, si es feo, si está mejor o peor, pero sí estimular mucho los estudios comparados. Y para eso deberíamos estudiarlo en función de la edición de música en otras latitudes o con otras estéticas para ver realmente qué son los rasgos que define la edición, en este caso de música, local. Entonces, por esas dos razones, porque el corpus es pequeño y porque no apliqué un estudio comparado, no puedo responder a Edith, pero espero que esto que no estoy disimulando lo que no sé, más bien estoy explicando las posturas de método que nos permitirían aproximarnos a responder lo que te interesa. Muy bien. Bueno, ha sido muy rico todo lo que ha comentado, doctora, en esta sesión de preguntas. Pues no me resta más que agradecerle, doctora. Para mí particularmente, hablo a título personal, es un verdadero honor que usted nos dé la conferencia inaugural. Conocemos parte de su obra, porque es muy extensa, y es clave para entender el patrimonio bibliográfico novohispano y mexicano en el siglo XIX. Si no tiene algo más que añadir, doctora. Juan Carlos, solamente agradecerles. Estoy muy, muy feliz y muchas gracias y cuentan conmigo para colaborar con ustedes para que esto siga y sea una tradición que ya lo es, pero que se perpetúe. Bueno, cabe señalar que por ahí se tiene armado también un proyecto, ¿verdad, doctora? Que le involucra directamente con la Biblioteca Elías Amador y que esperemos, pues si no este año, a principios del siguiente año se encamine y tome forma para eventualmente mostrarlo. Seguramente. En breve lo diremos. Muy bien. Pues no me resta más que agradecerle a todos los que nos acompañaron, escucharon y señalarles que mañana a las 10 de la mañana continuamos con nuestra mesa de trabajo con Natalia Vilaurriza de la Universidad de Barcelona. Ella nos hablará de la imprenta en la Universidad de Cervera y el privilegio sobre los libros de enseñanza. Aquí nos vemos desde el Facebook de la Biblioteca de Colecciones Especiales Elías Amador y muchas gracias a todos. Hasta luego, buen día. Hasta luego, gracias.